escrita para ti, fue escrita para que tú pudieras disfrutarla. La Biblia dice que tú eres santo, que tú eres la justicia de Dios. La Biblia dice que tú eres el amado de Dios. Y dice en el libro de Malaquías que tú eres su tesoro especial. Hola, ¿qué tal, querida familia? Estamos en un domingo más, un domingo para disfrutar en familia, pero sobre todo un domingo para que los ministerios Palabra de Honor lleguen a tu hogar, lleguen y bendigan cada uno de los aspectos de tu vida. ¿Por qué? Porque te hablamos la palabra de Dios y la misma Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que prepárate a disfrutar, ponte cómodo y disfruta, pero sobre todo comparte. Recuerda que siempre la palabra va a llegar a todo lugar y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Así que comparte en tu muro. Recuerda, no sabes si puede llegar a tu familia, no sabes si alguien de tus amigos puede estarlo escuchando y puede ser de edificación. Vamos a comenzar con este domingo lleno de bendición. Vamos a orar y vamos a pedir sabiduría y dirección del Espíritu Santo para que sea Dios el que hable a través de los ministerios Palabra de Honor. Así que inclina tu rostro ahí donde estás y repite conmigo: Señor, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que abras mis oídos. En el nombre de Jesús, que yo pueda disfrutar de tu sabiduría, de tu palabra, Señor, y que tu palabra haga todo por lo cual tú lo has enviado a mi vida, que ella cumpla su propósito en mí. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, querida familia, en esta tarde queremos hablarles de un tema que es muy importante que tú conozcas, como los que hemos estado dando. Se ha estado hablando del plan de redención, se ha estado hablando de la gracia, se ha estado hablando de la sanidad, se ha estado hablando de la guerra, y hoy quiero hablarte de la condenación. Así es tiempo de quitar ese dedo que señala, tanto tú como los que te pueden señalar, pero el principal enemigo, que es el que te señala, que es la condenación. Así es, hoy vamos a hablarles cómo quitarte la condenación de una vez y para siempre, de una vez por todas. Porque déjame decirte que la condenación es un veneno que va entrando a tu vida poco a poco, y lo que quiere es robarte la fuerza, lo que quiere es que dejes en paz todo lo que tiene que ver con el Señor, pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero vámonos adentrando en este tema poco a poco y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios ya nos hablaba de esto, cómo desde el Antiguo Testamento Dios ya nos estaba advirtiendo de esta parte. Y para esto quiero que vayas al libro del Levítico y voy a leerte la versión NTV, y en el capítulo 7, en el versículo 1 comienza diciendo: estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa. Así es, desde este momento Dios mismo ya estaba preparando esta ofrenda que quitaba la culpa en esos momentos. Y dice, la cual es sumamente santa. O sea, Dios está haciendo de una forma especial esta ofrenda. Y si Dios la está haciendo especial, significa que hay ahí una alerta, que hay ahí algo que Dios nos quiere decir sobre la condenación. Y dice en el versículo 2, el animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Dios está ofreciendo por tu culpa un sacrificio. Y no te estoy diciendo por tu culpa, sino para quitar esta culpa. Tienes que comprender esto. Tienes que comprender que Dios no está señalándote. Hace tiempo, platicando con uno de mis amigos, me decía, es que de repente llega a mí la culpabilidad, de repente llega a mí cuando cometo algo, dice, y pareciera que Dios está con una lupa en medio del sol, como si estuviera quemando hormiguitas. Y lo llevé a estas escrituras y lo llevé a comprender que la realidad de la palabra de Dios es la siguiente: Dios te ama y Él no quiere condenarte, Él quiere que tú estés a su lado. Él rompió toda condenación, Él pagó desde el primer momento, Él compró
a precio de sangre, y la sangre de Jesús tu vida. Así que es tiempo de quitarte toda condenación. Y aunque aquí bastaría para poder dejar este mensaje de domingo, vamos a seguir viendo una y otra vez mensaje a través de la palabra, cómo dice que Él quitó la condenación, cómo dice que una vez más Él está dispuesto a quitarte todo esto. Y quiero que vayas al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y es un versículo súper conocidísimo, ¿no? Dice que los que estamos en Cristo Jesús, dice que ya no andamos conforme a la carne, dice que ya toda condenación ha sido quitada. Y dice así en el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tú puedes decir, Arturo, bueno, lo que tú no sabes es que yo sí ando conforme a la carne porque peco, porque caigo una y otra vez, porque he estado en un pecado recurrente, y eso es andar conforme a la carne. No. Primero déjame ubicarte. Andar conforme a la carne es estar de acuerdo con que estás pecando. Es estar de acuerdo con que ese pecado tú lo estás aceptando y tú lo estás viviendo. Una cosa es caer porque estamos en guerra y porque una y otra vez el enemigo quiere ponerte el saco del pecado, de la condenación. Y otra cosa es que tú vengas y te arrepientas por este pecado porque estás cayendo una y otra vez. Y tienes que centrarte en esta parte. Tú no andas conforme a la carne, tú andas conforme al Espíritu. ¿Y por qué sé esto? Porque estás viendo estos mensajes. ¿Por qué sé esto? Porque seguramente estás buscando de Dios en tu hogar, en la oración, y te estás arrepintiendo. Porque parte de esto es que tú conozcas que Dios preparó este buen lugar para ti. Así que hoy descubre esto. No hay ninguna condenación. Y esta palabra condenación también es traducida como juicio. O sea, no hay un juicio que se esté levantando en contra tuya. No hay alguien que te esté señalando. El único que está haciendo eso es Satanás, y esto a través de la condenación, esto a través de esta culpabilidad. Pero tienes que entender que Jesús ya pagó esta culpabilidad a través de su sangre. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Y dice en el versículo 12, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora déjame traducirte este versículo que de repente pareciera trabalenguas, pero no lo es. Solo es parte de leerlo con calma y de poder discernirlo. Te está diciendo lo primero: la ley jamás va a poder ayudarte a sacarte de este pecado, a sacarte de esta recurrencia que has ido una y otra vez. Pero la gracia que te empodera para hacer la voluntad de Dios, esa sí que te puede librar de esto. ¿Por qué? Porque ahora tú eres la justicia de Dios. La misma Biblia dice que Jesús se hizo pecado para que tú fueses hecho la justicia de Dios. Así es, y todo juicio, toda condena se quita delante de ti cuando tú vas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú vas y pides perdón. Y déjame demostrarte cómo sucedió esto a través de las Escrituras. Déjame decirte lo que la palabra de Dios habla para con esto. Y el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 22, dice lo siguiente. Salmo 34, 22. Y dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Wow, tú tienes que entender lo siguiente: tú fuiste redimido. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Él murió por ti en esa cruz, pero resucitó. Recuerda, en la muerte está ¿qué? La paga de tu pecado, pero en la resurrección está tu victoria. ¿Por qué? Porque Él pagó, la Biblia lo dice en el libro de Romanos 6:23, que es algo que hemos estado viendo constantemente, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, la gracia, el don de Dios es vida
y vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él te redimió de la muerte, como lo vimos en el libro de Levítico, un ejemplo en el Antiguo Testamento, pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, como Jesús fue ese cordero por el cual fue derramada la sangre, fue rociado ese altar celestial, y el día de hoy tú puedes ser librado de toda condenación. Solo tienes que confiar en el sacrificio que Jesús hizo. Y la palabra confiar también se traduce en creer. Solo tienes que creer lo que Dios ya hizo por ti. Solo tienes que creer aquellas cosas por las cuales vienen. Pero en esto tú tienes que entender que estamos en guerra. Tienes que entender que la Biblia nos advierte de esto. Y hay enemigos que van a querer venir, aún poner delante de Dios, y te van a decir, mira, sí, mira lo que está haciendo. Mira, tú dices que eres santo, tú dices que estás leyendo, tú dices que estás viendo, tú dices que estás escuchando las prédicas, pero sí, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás pensando, mira lo que estás viendo. Y el enemigo va a querer ponerte aún delante del Padre, aún delante de Jesús mismo, y aparentemente mostrar tu pecado, mostrar aquellas cosas que tú estás haciendo mal. Pero tienes que entender que Jesús no vino a condenarte. Jesús no vino a morir en esa cruz en balde. No fue como, bueno, pagué un poquito, pagué por un ratito, pero ya al rato que te vuelvas a manchar, pues ahí no la arreglaremos, ahí nos veremos, ahí estaremos dispuestos a ver qué pasa. No. Tienes que entender que este sacrificio fue una vez y para siempre. Y quiero ponerte un ejemplo súper clarísimo que vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 8. Y me encanta este capítulo porque tú ves cómo le traen a Jesús a una mujer que aún está ahí y dicen, bueno, esta mujer adulteró, pero pues la ley dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? O sea, aquí hay dos partes. Una, están en contra de la mujer, y dos, están en contra de Jesús mismo. Y si estuvieron en contra de Jesús, déjame decirte que también están en contra tuya. Pero vamos allá para poderlo ir desglosando y para poder disfrutar de lo que Dios dice en su palabra. Y dice así en el versículo 2, dice, y por la mañana volvió al templo, está hablando de Jesús. Y todo el pueblo vino a él, y sentado Él les enseñaba. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba disfrutando, porque Él hacía esto todos los días y en cada oportunidad Él les enseñaba. Pero aún la Biblia dice que les enseñaba con autoridad, en amor. ¿Por qué? Dice que se maravillaban de esta enseñanza. Y sigue diciendo, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, aquí está, fue hallada en este acto de pecado, fue hallada en un momento donde ella estaba débil en la fe, donde ella estuvo pecando y era un pecado recurrente tal vez en su vida. Y tú puedes identificarte con ella y ves cómo se la traen aún a Jesús, ¿no? ¿Cuántas cosas te han estado condenando? ¿Cuántos fariseos te han estado condenando? Y no me refiero a las personas, sino a esos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos de escriba has tenido? ¿Cuántos pensamientos de fariseo has tenido en estos tiempos que pudieran aparentemente ser ciertos en cuanto a la cuestión del pecado que estás cometiendo, pero no en cuanto a tu posición, no en cuanto a lo que Jesús hizo por ti, por amor y por el pago de todos tus pecados? Entonces, versículo 4, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés, esta parte subráyala en tu Biblia. De verdad, anótale ahí, ponle en cada parte que Dios te esté hablando en su palabra, métele ahí un plumoncito, métele un colorcito para que sepas que eso es importante. Y aquí está diciendo, y en la ley de Moisés, o sea, Moisés nos mandó. El pecado va a aprovechar la ley y te va a juzgar y te va a decir, es que tú no estás haciendo esto, es que tú, mira, la Biblia dice que tú tienes que comportarte así, la Biblia dice que tú tienes que hacer esto, la Biblia dice que tú tienes que moverte de esta forma. Bueno, déjame decirte que efectivamente la Biblia lo dice, pero más adelante vamos a ver qué pasa con eso, porque Dios te va a ayudar a cumplir cada parte de la palabra. Él no te condena, Él no te puso la palabra para que tú fueras condenado, sino para que fueses libre y dieras lo que la Biblia dice. Pues en ella encontramos esta parte que
Dice que si tú conoces la verdad te hará libre. Entonces la verdad no es para condenarte, la Biblia es la verdad. La verdad es para hacerte total y enteramente libre. Pero sigo porque si no me voy por otro tema. Entonces dice, bueno, maestro, dice, esta mujer fue sorprendida. Y en la ley de Moisés dice que la apedremos a tales mujeres. Bueno, tú pues, ¿qué dices? O sea, se la están echando a Jesús como, a ver, pues, que vea que tú la condenes, a ver si es cierto que sigues la ley. Y me sorprende porque efectivamente Jesús cumplió toda la ley, porque si no la cumplía, no podría pagar todos nuestros pecados. Y dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y aquí hay muchas teorías de lo que él hacía, que él estaba haciendo el simbolismo. Bueno, ¿quieres hablarme de la ley? Pues déjame decirte que este dedo fue el que escribió la ley. Hay otra que dice, bueno, que él empezó a escribir sus pecados. Hay muchas teorías, pero realmente lo único que yo pienso que él estaba haciendo es lo que él nos dejó ver, que él le preguntaba al Padre qué hacer. Que el Hijo no podría hacer nada si no lo ve hacer del Padre, si el Padre no lo autorizaba prácticamente. Y yo pienso que él entró en esos momentos en comunión, en intimidad con Dios. Y dice, pero él inclinándose al suelo, que escribía con el dedo. Y en el 7 dice, y como insistían en preguntarle, o sea, Jesús los estaba ignorando como, pues a mí que me viene a decir esto, a mí que me traen a esta mujer para que la condene, ¿no? Si yo soy literalmente el amor hecho carne. Y dice, bueno, como ellos insistían, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él está diciendo, bueno, ustedes están libres de pecado, ustedes no tienen ninguna condena, ustedes son justos. Bueno, a ver si es cierto, tiren la primera piedra. Y en el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Él estaba escribiendo ahí algo y dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Aquí está la clave de esto. La conciencia, dice, es la que te está acusando ellos mismos. Jesús no los acusó. Jesús no les dijo, hey, tú, a ver si es cierto, tú que tanto quieres aventarle la piedra, ¿qué onda con este pecado? A ver tú, ¿qué onda con este pecado? Y Jesús sabía sus pecados. Tenemos a la mujer samaritana cuando se encuentra. Jesús sabía que esta mujer no tenía marido. No había pasado por 5 personas y ninguna de ellas era su marido. Claro que en ese momento les pudo haber dicho, a ver tú el que está viendo esto, a ver tú el que tiene esto, a ver tú el que hace esto, a ver tú el que juzga en su casa y su familia. Pero Jesús no lo hace. Jesús lo deja y les dice, bueno, si alguien tiene, o mejor dicho, no tiene pecado, pues que tire la primera piedra. Y sus mismas conciencias, y aquí vemos cómo Satanás aprovecha esto, y su conciencia los condena. Saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Y aquí viene una parte importante, porque ¿recuerdas lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba enseñando. ¿Y qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba de la gracia. Jesús enseñaba acerca del reino. Jesús enseñaba acerca del amor. Jesús enseñaba sobre las bienaventuranzas. Jesús enseñaba sobre el amor. Aún en este mismo libro tenemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ahorita vamos a ir a él. O sea, Jesús enseñaba de la salvación, de la redención. Jesús era ese mensajero, como dice el libro de Proverbios, que trae agua fresca desde lejos. Jesús es ese mensajero que trae buenas noticias. Y me sorprende porque la condenación hizo que ellos se salieran de la presencia de Jesús. Hizo que ellos se salieran de este lugar donde se estaba predicando el evangelio. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si ellos, en lugar de salirse, porque ellos eran acusados por su propia conciencia, o sea, condenados por su propia conciencia, qué hubiera pasado si ellos se hubieran quedado a escuchar el mensaje, si ellos se hubieran quedado a escuchar lo que Jesús le iba a decir a esta mujer que había sido encontrada en adulterio? Cuando tú eres condenado, el pecado lo que hace es señalarte. Y ahorita vamos a ver la escritura, porque la misma escritura dice que la tristeza que proviene del mundo trae muerte. Y entonces ellos salieron de la presencia de Dios. Jesús no los acusó.
Jesús no les dijo, hey tú, hey tú. No, no, no. Ellos, acusados por su propia conciencia, partieron de ahí y se perdieron el mensaje. Porque después de eso, entonces en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, perdón, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno te señaló, ninguno se quedó a decirte nada. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué impresionante es esta escritura, porque Jesús, teniendo toda la autoridad y él era el único que podría alzar la piedra y aventársela directo, él decide perdonarla, él decide mostrarle el amor, él decide mostrarle todo lo que es el Evangelio, la buena noticia, la redención, la salvación. Y le dice, bueno, si ya no tiene nadie que te condene, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es lo que hoy tienes que saber, que Jesús no se levanta para condenarte, que Jesús no se levanta en esta vida para señalarte, que Él, como decía mi amigo, no está con una lupa como intentando buscar las hormigas para quemarlas con el sol. No, Él está para amarte, Él está para liberarte, Él está para que cuando cometas pecado, para cuando seas encontrado en el mismo acto del pecado, tú sepas que Él está ahí para liberarte. Y con esto no te estoy diciendo que puedes pecar en libertad. No, 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 no. De verdad que jamás predicaremos sobre la gracia extrema, jamás predicaremos sobre una gracia incorrecta, jamás predicaremos sobre, puedes pecar, total, Jesús te perdona. No, no, no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que su amor, que su poder te empodera, ¿para qué? Para dejar de pecar. Su amor que Él viene y expresa a tu vida se transforma en estas ganas de dejar de pecar. Porque dice, bueno, vete y no peques más, ¿no? Entonces vamos a descubrir en las Escrituras cómo Jesús no vino a condenarte, cómo Jesús no vino a señalarte. Y vamos al conocidísimo Juan 3:16. Wow, me impresiona Juan 3:16. Y ahora date cuenta aquí en Juan 3:16 que esta historia se la dice a Nicodemo. Es importante saber qué viene antes, qué viene después, porque Nicodemo viene a ocultas. O sea, él no quería que vieran que él fue con Jesús. Este Nicodemo era un fariseo, bueno, estaba dentro de todo lo que es estos fariseos que señalaban, estos fariseos que hacían, pero él sabía que había algo diferente en Jesús. Aún le dice, bueno, maestro, yo sé que ciertamente Dios está contigo, si no, no podrías hacer estos milagros, ¿no? Pero ¿qué hay de diferente? Él intentó buscar esto, algo diferente. Y en el capítulo 3, en el versículo 16, después de esta conversación donde él le dice, bueno, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo, de cierto te digo que si no naces del agua, del espíritu, después de esta conversación, él le da la clave, cómo nacer de nuevo, porque Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Y en el versículo 16, Jesús sin reserva, Jesús abre su corazón y les dice, bueno, déjame decirte lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, recuerdas que si tú crees en Él, no hay condenación. ¿Recuerdas lo que decía el libro de Salmos? Que aquel que confía en el Señor no será condenado. ¿Por qué? Porque está creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque dice que aquel que en Él cree no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Y me encanta el versículo 17, aunque por lo regular solo decimos el 16. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué impresionante noticia estamos recibiendo aquí en los ministerios Palabra de Honor, en la palabra que es de honor, porque te está diciendo, o sea, yo no envié a mi hijo a condenarte, yo no envié a mi hijo a señalarte, yo no envié a mi hijo para que tú te sintieras un pobre pecador salvo por gracia. No, para empezar necesitas entender que o eres pecador o eres salvo. No puedes ser un pecador salvo, eso no existe, eso es una aberración. Tú eres pecador o eres salvo. Y si eres pecador, déjame decirte que Jesús ha abierto el camino. Si eres pecador porque nunca has hecho una
una oración para recibir el sacrificio que Jesús hizo. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa y aunque pareciera que me desvíe de todo esto, no. Déjame decirte que lo que estoy haciendo es que se quite toda condenación de tu vida, que se quite todas aquellas cosas que te han traído culpa, todas aquellas cosas que no te han dejado vivir, todas aquellas cosas que te han martirizado una y otra vez. Y quiero invitarte a hacer una oración donde puedas aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y dejes que así como el Cordero que vimos en el libro de Levítico, que fue y que murió y que derramó su sangre en el altar, ¿para qué? Para pagar toda culpa y que esta ofrenda era santísima. Bueno, déjame decirte que así lo hizo Jesús por ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La Biblia dice en el libro de Romanos que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Cristo y creemos, de nuevo, la clave está en creer, la clave está en conocer a Jesús, la clave está en saber qué hay en su corazón. Dice, y creemos con todo nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y quiero invitarte ahí donde estás para que puedas hacer esta oración conmigo. Yo te voy a guiar a través de las Escrituras. Así que si gustas ahí cerrar tus ojos, si no, no te preocupes, yo lo hago para concentrarme y saber lo que estoy orando al Padre. Así que ahí donde tú nos estás viendo, si es la primera vez, yo quiero invitarte a que puedas hacer esta oración conmigo y puedas entrar al reino de los cielos y entender que de tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo Jesús para que tú fueras salvo. Así que acompáñame cerrando tus ojos y declarando con tu boca en voz audible. Señor, hoy yo creo que Jesús es el Cristo. Hoy veo en las Escrituras que Él ciertamente murió, pero que resucitó conforme tu palabra al tercer día. Hoy yo creo que Él dio el justo pago por todos mis pecados. Así como ese cordero que yo veía en el libro de Levítico, que Él murió y que derramó toda su sangre para pagar toda culpa, para pagar todo pecado. Hoy yo creo que eso sucede en mi vida. Hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados y yo confieso con mi boca, pero creo con todo mi corazón que tú, Jesús, eres el Cristo y que Dios te levantó de entre los muertos. Y según tu palabra, y yo la creo porque es verdad, en estos momentos ahora estoy siendo salvo. Yo digo, sí acepto al pago de mis pecados, pues la paga del pecado es muerte, pero tu regalo, tu dádiva es vida y vida abundante, vida eterna en Cristo Jesús, que ahora es mi Señor, que ahora es mi Salvador. Padre, yo todo esto lo creo y lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Date un aplauso ahí donde estás, de verdad. Bienvenido al reino de los cielos, bienvenido a que fuera quitada toda condenación. Ahora déjame decirte que la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, toda esa condenación, toda esa cosa que te vino atrayendo una y otra vez, dice, ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para esto quiero invitarte a que puedas descubrir tu identidad, que hay cursos en la página de Palabra de Honor, hay devocionales, hay una serie de cosas que puede edificarte, audios, la Biblia, hay muchas cosas. Y si tú hiciste esta oración, te invito a que puedas meterte a la página y puedas disfrutar de todo esto. Y lo más impresionante y lo mejor es que es completamente gratis. Así que disfrútalo. Y bueno, vamos a darle de nuevo el giro a todo esto, porque era importante que en medio de todo esto hacer esta pausa. ¿Por qué? Porque si tú no estabas viendo y tú decías, bueno, es que eso escucha padre, pero yo no tengo una relación con Dios, yo pues realmente no, pues ni siquiera leo la Biblia, me metí aquí por casualidad. Bueno, no es casualidad, no es una coincidencia. Dios te está buscando y Dios está tocando a la puerta para que le abras. Y si tú no te decidiste ahorita a hacer esta oración, no te preocupes, esta prédica se queda ahí, está en YouTube, está en la página, está en Facebook, está en todos lados para que puedas buscar la oración. Ahí apréndete en qué minuto está y puedas disfrutar de esta oración un tiempo a solas. A lo mejor vas en el transporte y te dio pena hacerla. Bueno, no te preocupes, llegando a casa, métete a tu cuarto, enciérrate y disfruta
del nuevo nacimiento. Y gracias a este nuevo nacimiento, dice que aquí en el versículo 17, bueno, Él no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es, Jesús vino a pagar nuestros pecados y quitar toda condenación. Jesús vino a quitar ese dedo que señala, Jesús vino a quitar esas acusaciones que aún eran escritas y las clavó en la cruz. Y ahorita vamos a ir a ese versículo para que veas que las escrituras son real. Y aunque pudiera yo decirte de repente de memoria los versículos, bueno, es importante que tú veas que escrito está, porque si está la palabra aquí, entonces es verdad. Aún la Biblia dice en el libro de Isaías, a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios. Y si dijeres algo fuera de esto, es que no te ha amanecido, pero hoy en este día te ha amanecido. Hoy en este día Jesús ha limpiado tus pecados y toda condenación ha sido clavada en esa cruz y toda condenación ha sido echada fuera, y tú puedes ahora entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar este oportuno socorro. Pero no me quiero adelantar, vámonos pasito a pasito para poder disfrutar de esta buena palabra de Dios. Y vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. El libro de Colosenses está después del Nuevo Testamento, para que puedas estarlo ahí buscando si es la primera vez que te conectas con nosotros, para que puedas disfrutar de la palabra de Dios. Y Colosenses, capítulo 2. Voy a leerte desde el versículo 8, para que podamos ver todo el contexto. Y dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabías que la condenación viene por seguir otras cosas que no es la palabra de Dios? Por creer otras cosas que no es la palabra de Dios. No dejes que vengan y te engañen. No dejes que vengan y te digan, es que tú estás haciendo esto y esto y esto. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, yo al principio no disfruté tanto acercarme con Dios, porque yo veía a Dios como un Dios señalador, ¿no? Y aún decía, hey, mira, cuidado con lo que estás haciendo, porque Dios te está mirando, ¿no? Y aún había una canción que la recuerdo, no la voy a cantar para no quemar a nadie, pero decía que cuidado cuando tuvieras, cuidado, porque Dios estaba ahí para mirarte, que Dios estaba ahí, ¿no? Y Dios se va a enojar, a Dios no le gusta eso y se va a enojar. Y entonces yo me quedaba así como, bueno, entonces es un Dios que solo me está viendo, es un Dios que solo está cuidando si hago las cosas mal. Pero no, dice aquí que no te dejes engañar por eso, no te dejes engañar por cosas que no vienen en la palabra. Y sigo leyendo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Así es, tú ya naciste de nuevo. Todos los días tienes que entender esto, que a través de este nuevo pacto, a través de este sacrificio que Jesús hizo, ese cuerpo pecaminoso ya fue echado afuera, ya fue quemado, ya fue destruido. Por eso tú puedes decir, como veíamos en el libro de Romanos 8, que ahora tú no andas conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado carnal, vendido y destruido fue en la circuncisión de Cristo, o sea, en el pacto. Si tú hiciste ahora esta oración, o si tú la has hecho en algún momento, bueno, esto está hablando de ti. Y luego dice aquí en el versículo 12, dice, fuimos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de entre los muertos. Y aquí viene la parte que quiero disfrutar, la parte que quiero que conozcas y que puedas grabarte en tu corazón. Y dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Déjame decirte que Jesús te amó no cuando ya fuiste aquel limpio, aquel santo, aquel justo. No, dice que Él te amó, Él se entregó por ti, como cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Y yo me imagino, me pregunto en estos momentos, si Él te amó, si Él se entregó, viéndote que eras un pecador, que estabas lleno de pecado, que tu naturaleza estaba corrompida, ¿cuánto más ahora? Déjame decirte que Él no se esperó a que hicieras algo bueno. Él no se esperó a que, voy a ver que Arturo se comporte
vamos a darle una semana, que se comporte bien una semana, que no diga groserías, que no piense mal, y entonces ahí sí ya pago por sus pecados. No, 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 ahí donde tú estabas muerto, donde tú ya no podías más, donde todo lo que estaba a tu alrededor no te dejaba salir de ahí, Él fue y murió por cada uno de tus pecados. Los perdonó, los pagó, y viene la parte donde, hey, abre tus oídos, de verdad, pela el ojo y estate atento a lo que la palabra de Dios dice. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué impresionante es esto. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que la Biblia es verdad, yo sé que la Biblia es palabra de Dios, y si aquí dice que Él anuló el acta de los decretos, que te era contraria, dice aquí, o sea que había algo que estaba en contra tuya, la quitó, la clavó en la cruz y hizo algo más, y ahorita lo vamos a ver aquí delante de la palabra de Dios. Así que, hey, deja de condenarte, deja de creer y deja de escribir esta acta todos los días en contra tuya por medio de tu conciencia, por medio de tus pensamientos. Ya quítala de una vez por todas y comienza a vivir la palabra de Dios. Empieza a ver qué es lo que dice la palabra de Dios delante de ti. Él dice que tú eres su hijo amado en el que tiene complacencia. Ay, Arturo, por eso se lo dijo a Jesús. Sí, pero la Biblia fue escrita para ti, fue escrita para que tú pudieras disfrutarla. La Biblia dice que tú eres santo, que tú eres la justicia de Dios. La Biblia dice que tú eres el amado de Dios. Y dice en el libro de Malaquías que tú eres su tesoro especial, su especial tesoro. Y puedo seguir nombrando que tú eres su hijo amado, puedo seguir nombrando cosas y cosas y cosas y cómo te describe Dios en las escrituras, pero todo esto es con un propósito, el cual empieces a meter en tu mente, dejes que baje a tu corazón y empiece a salir por tu boca cada palabra de Dios. Así es, ¿cómo quitas la condenación? Clavas todos los días, como lo hizo Jesús en la cruz, esas condenaciones que vienen a tu vida. No las tomas en cuenta, no las escuchas y empiezas a entender esto. En el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es, Jesús mismo ha triunfado sobre todo principado, sobre toda potestad. Y si Él ya triunfó, déjame decirte, mi amado, mi amada, que tú ya triunfaste y tienes la victoria que ha vencido a este mundo. Así es, Jesús no te condena, Jesús no está ahí todos los días viendo en qué momento estás presto, dispuesto para pecar, y entonces te señala y te dice, ey, a ver, déjame decirte que hiciste mal en este día esto y esto. No. Déjame decirte que esto está erróneo, esto está equivocado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, las escrituras nos dejan ver más adelante, y ahorita vamos a ir ahí, qué es lo que tú tienes que hacer en esto. Pero sigo leyendo, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Deja de juzgarte, ya nadie te juzga, Jesús no te está juzgando, el Padre no te está juzgando, pero viene el enemigo e intenta señalarte. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que fue echado el acusador. O sea, él estaba de día y de noche acusando a todos los hermanos. Él estaba ahí señalando. Pero eso ya no importa, porque el acta de los decretos que te era contraria fue total y enteramente quitada y clavada en la cruz. Entonces, Arturo, ¿qué hago cuando me siento condenado? ¿Qué hago cuando me siento en estos momentos donde pues peco y vienen estos pensamientos de que sigo siendo el mismo, vienen estos pensamientos de que no he cambiado, de que por más que leo, por más que hago, pues bueno, esta parte de la condenación no se quita de mi vida? Voy a darte dos palabras clave que necesitas entender. La primera está en 1 de Juan, capítulo 1, y en el versículo 8, vamos a empezar desde ahí. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea,
Dios sabe que pecas. Dios tiene este conocimiento de que tú pecas. Ahora tienes que entender que hay una diferencia entre un pecador y un hijo de Dios nacido de nuevo que peca. El primero es su naturaleza es de pecado, o sea, él se deleita en pecar. Aún la Biblia dice en el libro de Proverbios que él se despierta y que está buscando qué hacer, está buscando cómo pecar, dice, y que no duerme hasta que comete esto. O sea, su naturaleza es la que le está diciendo peca, 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 y no puede cambiar porque tiene una naturaleza de pecado. Por eso, hace unas semanas hablábamos del plan de redención. Y en este plan de redención nos decían cómo Jesús nos cambió nuestra naturaleza, cómo Jesús nos cambió toda esta parte de esa naturaleza pecaminosa y nos dio un nuevo pacto que está cimentado sobre mejores promesas. Puso su ley en nuestra mente, le escribió en nuestro corazón. Y si tú no sabes de qué te estoy hablando, ¿qué esperas? Ve y terminando esta prédica, chútate esa prédica, busca ahí la prédica del plan de redención y disfruta de ella también. Entonces, cuando tú entiendes esto, que el pecador es pecador por su naturaleza y peca, y un hijo de Dios nacido de nuevo, su naturaleza es celestial, es divina, es de un hijo de Dios nacido de nuevo, pero que está en guerra y que por esto cae, entonces vas a entender lo siguiente. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué está hablando aquí a tu corazón? Bueno, déjame decirte que el perdón no es para que Dios se entere de tus pecados. No es como, ay Señor, es que hice algo, pero no sé si decirte. Señor, la verdad es que no sé cómo, por dónde empezar. No, espérate, o sea, el perdón de los pecados no es una confesión delante de Dios para que Él se entere. La confesión de los pecados es para que tú puedas ser libre de todas estas cosas. Y es importante que lo entiendas. Cuando tú vas y confiesas tus pecados, es para que seas libre de una vez por todas. Es para que Dios te lave, es para que tú sepas que Dios es fiel y que es justo para perdonarte todos y cada uno de tus pecados. Así es. Así que vamos a hacer un ejercicio porque el chiste de poder escuchar la palabra de Dios es el saber cómo hacer las cosas. No solo es pararnos y decir, la Biblia dice que hagas esto, esto y esto y esto. No, no, no. Es darte el cómo hacerlo. Y si tú el día de hoy te sientes condenado, si tú el día de hoy sientes que ya no puedes más, haz esta oración conmigo y ahí donde estás puedes nombrar los pecados que tú estés cometiendo. Y verás cómo después de esto entenderás que la Biblia te carga con el yugo de nuestro Señor Jesús, que es ligero y que te hace descansar. No como este mundo que te carga con un yugo de pesadez, de pecado, de todas las cosas que involucra. Así que acompáñame, quiero ayudarte a hacer esto, de ahí donde estás en casa o donde quiera que nos estés viendo. Cierra tus ojos y di conmigo, Señor, yo hoy veo en la palabra que ciertamente todos pecan, Padre, y que tú me has dado la libertad de poder venir al trono de la gracia para alcanzar este oportuno socorro. Hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Hoy te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús y hoy vengo delante de ti a decirte que no vengo con ninguna justificación, que no vengo a decirte pequé porque no tenía otra opción, no vengo a decirte nada de eso. Hoy vengo a decirte que he pecado y que quiero recibir tu perdón y tu justicia. Hoy veo que tú eres fiel, que tú eres justo para perdonarme y para limpiarme de todas mis iniquidades. Señor, tú y yo sabemos de los pecados que yo he cometido, tú y yo sabemos las cosas que he visto, las cosas que he pensado. Hoy te pido que me hagas libre, Señor, de toda condenación, libre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de todo pecado, y que me cubras con tu sangre que me limpia. Lávame con agua limpia, como dice tu palabra, y sé que ahora yo soy más blanco que la nieve, como lo dice el libro de Jeremías. Hoy recibo el perdón de los pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es. Según la palabra de Dios, ahora tú has sido perdonado. Según la palabra de Dios, tú has sido limpiado. Deja de pensar en esos pecados, deja de pensar en esa condenación, deja de pensar en que si hiciste, si no hiciste. No, haz lo que la Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Pero antes de eso dice, ciertamente yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, sigo cayendo. Sí, pero una cosa hago. Olvido eso que queda atrás y me extiendo a lo que viene enfrente, al supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento es ser un hijo de Dios. El supremo llamamiento es ser un hijo de Dios en Cristo Jesús. Así es tiempo de vivir la plenitud. Es tiempo de encontrarte con la palabra. Es tiempo de ir y decirle a Dios, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé qué es lo que está pasando. Y quiero terminar con dos escrituras. Ahora, ya vimos cómo quitar la condenación. Ahora, ¿cómo salgo de ese bache en el pecado? ¿Cómo salgo de esa cuestión que ya vi que es real? Que ya vi que estoy una y otra vez cayendo en este pecado. Bueno, la Biblia nos habla en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 9, dice, bueno, vamos a leer desde antes para que veamos de lo que está hablando. Y entonces en el versículo 7 dice, y para la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, ¿sale? Que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me encanta porque, ¿sabes? La Biblia cuando dice bástate, o sea, no te dice, bueno, o sea, que mi gracia pues sea pues lo que realmente necesites, ahí confórmate con mi gracia. No, esta palabra de bástate no significa confórmate, esta palabra de bástate significa que mi gracia te sea suficiente. ¡Wow! ¿Y para qué? Que mi gracia te sea suficiente, ¿para qué? Para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Así es, cuando tú estás siendo débil en los pecados, cuando tú estás siendo débil en estas cuestiones, Dios te da esta gracia para empoderarte y para sacarte de ese pecado. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que Dios te está diciendo es, mi gracia es la que te va a servir, mi gracia es la que te va a empoderar cuando te sientas en pecado, cuando sientas que estás cayendo una y otra vez. Y quiero darte la Biblia un ejemplo clarísimo de qué es la gracia, porque a veces la gracia la vemos como un poder extraño, como un poder mítico, como no, la gracia es aquello que Dios te da para hacer su voluntad. La gracia es el amor de Dios, la gracia es todo lo que recibes por Jesús, la gracia es el regalo y el don de Jesucristo, que era inmerecido, pero que ahora a través de Él te es merecido. La gracia es la seguridad de que Dios me ama, eso es la gracia. Y en el en Hebreos capítulo 13, versículo 20, viene especificado bastante buenísimo de lo que te estoy hablando. Te voy a leer la versión NTV para que puedas ahí ir con nosotros, o si de repente tú tienes la Valera y dices, bueno, es que no me cuadra, bueno, en la NTV dice, y ahora que el Dios de paz, ¿quién? Dios, ¿sale? Que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó el pacto, así es, recuerda, tú tienes un pacto, ¿sale? Un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Cuando Dios te muestra su voluntad no es para juzgarte, es para empoderarte y para hacer su voluntad. Dice, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Wow, Dios te está diciendo en esta noche, tranquilo, yo voy a sacarte de ahí de donde estás. Ya quité toda condenación, ya pagué todos tus pecados, ya te hice libre. Ahora voy a empoderarte con mi gracia para que puedas vencer ese pecado en el cual has estado recurriendo, que te ha estado condenando. Yo te he dado el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para que tú hagas todo lo que a mí me agrada. Eso es la gracia. Este es el verdadero evangelio. Estas son las buenas noticias, que Jesús pagó tus pecados, te hizo libre, quitó toda condenación, y no solo eso, sino que te empoderó para hacer su voluntad en esta noche, en este día, en esta semana, de aquí a que Él venga. Así que agarra tu Biblia, empodérate de ella
Y toma la palabra de Dios como la verdad. Y si vuelves a condenarte, ve a las Escrituras de nuevo, ve de nuevo esta prédica y ve a las Escrituras donde encuentras a Jesús no condenando a esta mujer, donde encuentras al Padre diciendo que Él te ha hecho libre, que aquellos que en Él confían no serán condenados, que aquellos que no andan conforme a la carne no tienen ninguna condenación. Búscalas una y otra vez las veces que sean necesarios y prepárate para salir de ese bache y encontrarte cara a cara con el Dios que te ama y será librada tu alma. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios. Y bueno, nos despedimos después de esto. Señor, te doy gracias por todos los que nos están viendo. Padre, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que toda condenación sea quitada, que entendamos que tú nos amas y que Jesús no está señalándonos, que Jesús está dispuesto y presto para amarnos, para abrazarnos, Señor. Aún tenemos la escritura del Hijo Pródigo, cómo Él se fue y el Padre no llegó a condenarlo, el Padre llegó a amarlo, el Padre llegó a abrazarlo, el Padre llegó a enseñarle la verdad o el verdadero amor, Señor. Hoy te pido que entendamos esto, que cada uno de los que se han estado condenando, que cada uno de los que se han estado ahí, Señor, mal, que han estado pecando una y otra vez, conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Y la verdad es que tú nos amas, que tú nunca nos dejas. La verdad es que Jesús pagó todos nuestros pecados y ahora somos libres en Cristo Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que nos están viendo sean libres el día de hoy, que puedan amarte y que puedan conocer al Dios de amor que viene en las Escrituras. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, nos despedimos. Que Dios los bendiga. Recuerden compartir, recuerda meterte en todo lo que tenemos. Tenemos el blog, tenemos la página, tenemos Facebook, tenemos muchas cosas para ti. Tenemos la página de YouTube, tenemos los audios en SoundCloud, tenemos muchas páginas que van a aparecer al final aquí, donde puedes meterte, disfrutarte, hacerte ahí darle seguir para que puedas disfrutar a cada una de las cosas. De verdad, lo mejor de todo es que es gratuito. Puedes descargarlo a tu celular, a tu computadora, escucharlo una y otra vez. Tenemos conferencias en audio, en video, para que puedas disfrutarlas. Así que prepárate a recibir todo esto y ciertamente la fe es por el oír. Así que no dejes de escucharnos en una emisión más. Recuerda todas las cápsulas que aparecen todos los días para que puedas tener un momento de fe y puedas edificar tu vida. Nos vemos. Dios los bendiga. Hasta luego.